Muchísimas gracias a los organizadores, a Nuc, a Patricia, bueno, en el fondo a personas, porque las empresas lo forman personas, corazones, ¿no? Entonces, gracias Patricia, gracias Ineida, gracias Quantum, Maite, todo lo que habéis hecho posible pues, este congreso, gracias a vosotras por estar aquí, a vosotras y a vuestros bebés, porque veo que aquí el auditorio es el doble, ¿no? Y que seguramente están escuchando. El bebé escucha perfectamente y reconoce los sonidos porque es una caja de resonancia. El vínculo madre-hijo es maravilloso, pero es una pena que no nos podamos adentrar en este tema, pero porque mi charla es algo más, digamos, más práctica, más pragmática en el terreno laboral, ¿no? Que es algo muy importante. Pero quería, sobre todo eso, daros las gracias a todos vosotros, a María José, que con su presencia pues también y bueno, con todos los ponentes pues enriquecen esto. Yo de verdad, y antes de nada pediros perdón porque soy aquí el único hombre que tal vez pues no tenga derecho a hablar, sino casi os tendríais vosotras que poneros aquí y podéis hablar más sobre vosotras. Yo soy un torpe hombre que, yo soy antes a Patricia, que he aprendido muchísimo, muchísimo de vosotras, de las madres, ¿no? En la fundación, que es madrina, pues atendemos jóvenes, fíjate, últimamente desde 11 añitos, se han quedado embarazadas hasta 40 y tantos, todas con el mismo miedo a lo mejor al parto, a su situación, etcétera, pero en el fondo ilusionadas y con unas ganas tremendas de vivir, ¿no? Y eso es lo que realmente y lo que demostraremos hace que sea el motor de un país, ¿no? Los africanos dicen que quien apoya y ayuda a una madre hace progresar una nación, ¿eh? Entonces, pues en eso estamos, ¿no? Y he titulado un poco la ponencia sobre conciliación, mujer y trabajo y hacia una maternidad sostenible, ¿no? O sea, valorar qué importancia es el ser madre para un país y sobre todo qué es lo que aporta la maternidad, ¿no? Es decir, desgraciadamente, bueno, ahora estamos de moda y demás. Yo agradezco que os hayáis puesto porque realmente las madres, las embarazadas, muchas veces no estáis ni en las portadas de los periódicos y demás, y son las auténticas héroes que salen adelante a costa a veces de todo, de situaciones personales, de situaciones familiares y a veces de complicaciones en el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues eso genera que en España, pues cada hora 9 jóvenes madres se encuentran en una situación de dificultad, sobre todo con la situación de crisis. Ah, no se está viendo el... Ah, vale, vale, vale. Ah, perdona. Sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente en una espiral que hemos encontrado que igual que la maternidad es algo importante y debe ser apoyada, cuando no es apoyada, desgraciadamente entras en una espiral de pérdida, que a veces te encuentras en una situación a veces de muchísimo riesgo, vulnerabilidad, situación de calle, etcétera, y a veces posible pérdida de los hijos. Para evitar todo eso, yo creo que es importante hacer un recordatorio de qué consiste la maternidad, qué es la maternidad. Entonces, bueno, pues vengo aquí a traer un pequeño testimonio de Carmen Chacón, esta ministra, es ministra de guerra, ¿no? ¿Cómo se llama? De defensa, eso, perdón. Tal vez porque... Pues que dio un testimonio, a mí me gustó mucho, que dijo que ser madre es algo maravilloso que no tiene explicación ni comparación con nada. Y curiosamente, pues... Lo decimos muchas. Y lo decís muchas, ¿no? Pues efectivamente, pues yo creo que eso es importante y decide compartir la baja de maternal con su marido. Bueno, pues qué bonito esto, qué bonito lo que todas sentís, pero queremos que no haya madres de primera y madres de segunda, o sea, quiere decir que unas tengan todos los derechos y otros que no. Y para eso, pues, efectivamente están todas estas medidas de conciliación y demás que está implementando la Comunidad de Madrid, que están implementando en la Unión Europea, que afortunadamente pues, ha hecho eco y al final diré, el 22 de diciembre ha sacado una directiva con cantidad de medidas de apoyo a la maternidad, a la mujer madre. Son directivas, son consejos, pero desde luego que los países tienen que acogerlas, ¿no? En eso luego nos centraremos. Voy a plantear un poco el problema. ¿Qué es lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa en el siglo XXI. ¿Por qué estamos en crisis? Pues probablemente algunos economistas dicen que es por un problema demográfico. Es decir, la mujer se ha incorporado en los últimos 20, 30 años, desde los años 30, de una manera más radical o más fuerte al mundo laboral. Y sobre todo en los últimos 20, 30 años.
De hecho, ha duplicado, triplicado la incorporación de la mujer al mundo del trabajo por varios factores, ¿no? Pero inicialmente fue por un proceso que también, pues las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, hizo que la mano de obra, pues también, y luego lo veremos, permitiera o hiciera que la mujer se incorporase a ese mundo del empleo. Pero después ha habido una progresión más que geométrica en esa incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Y es verdad que ha sido muy rápido, y España, junto con Inglaterra, ha sido los países que más ha crecido. También ha habido unas distorsiones a nivel de conciliación. Entonces, eso ha hecho, pues, también sacrificar muchas cosas a nivel de maternidad. Es decir, la mujer se incorpora por necesidad. Ahora necesitamos 2 sueldos para poder mantener una casa. La mujer tiene que trabajar. Antes estaba más en roles de cuidado de los niños, etcétera. Pero esa incorporación, pues, también ha venido, pues, a socavar algunos de los derechos fundamentales de la mujer. El primero de todos es a su derecho a ser madre también, ¿no? Entonces, eso ha generado que, bueno, pues, haya una de las tasas, España sea una de las tasas, tenga una de las tasas más bajas de maternidad del mundo. En España necesitamos, cada madre necesita por lo menos un hijo para garantizar la tasa de recambio generacional. Se piensa que en 100 años en España o en Europa no habrá europeos. Desgraciadamente, se necesita, por ejemplo, España necesita hasta casi 9 millones de personas para cubrir su demanda de personas menores de 34 años, para tener una pirámide de población absolutamente homogénea y coordinada. Eso está generando que bueno, pues, que quiebre el sistema de salud. Antes la dependencia era baja, un 20%, ahora se piensa que hasta el año 2050 pueda subir hasta el 80-90%. Es decir, la población ha subido y España es uno de los países donde la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo ha hecho que la maternidad se retrase muchísimo, por encima de los 30, 32, 34 años, casi cerca de los 40, ¿no? Cuando antes era menor de los 30 años, ¿no? Entonces, esto es una serie de problemas que genera el hecho de que bueno, pues la mujer, con todo el derecho del mundo, se ha incorporado al mundo del trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues, ¿y por qué es importante la mujer? Pues mirar, la mujer es importante porque el siglo XXI es el siglo de la mujer. Es el siglo, España ha crecido sobre todo por la mujer, por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y de una manera masiva, y eso ha hecho crecer de manera extraordinaria las economías occidentales, y especialmente España, y con 2 casos claros que son Inglaterra y España. Desgraciadamente no he podido poner gráficos porque la presentación es larga, pero se ve perfectamente. La mujer tiene el 80% de la decisión de compra, el 94% de las decisiones de préstamo, el 96% en el índice de la devolución de los microcréditos, tan importantes para el desarrollo de determinados países, el 75% de los seguros de salud, pero sin embargo solo el 2-4% están representadas en órganos de decisión en las empresas. Como yo digo, la pyme más importante de un país es la familia, sois vosotras. Vosotras sois auténticas empresarias, gestionáis la economía familiar, gestionáis vuestra propia empresa, y muchas veces no se considera este hecho. Por lo tanto, se debe considerar, o se os debe considerar, como una parte importante de la economía también de un país. Es muy importante, entre 49 y 50% es la fuerza de empleo la que tenéis en el mundo occidental, sobre todo en España. Y se ha producido en los últimos 20 años 2 procesos curiosos. Primero, la feminización del trabajo, como antes decía, es un proceso de feminización, es decir, igual que el hombre ha subido a lo mejor en 10 puntos porcentuales su crecimiento en la incorporación, la mujer ha subido 3 veces más. Pero también se ha dado un proceso de, como se ha necesitado mano de obra y la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, se ha necesitado incorporación de migración, de mujeres inmigrantes. Por lo tanto, se ha producido una feminización también, un proceso interesante que es la feminización de la migración. Mujeres en edad fértil que vienen, que adelantan son muy valientes, vienen a países como España, como Europa, y entonces apoyan lo que es la conciliación de la mujer nativa, y sobre todo, bueno, pues ese proceso hace que a lo largo de los años, ahora en segundas, terceras generaciones, empiecen a traer a sus hijos, haya reagrupamientos familiares, ¿no?
Este proceso ha hecho que España mantenga las tasas desde el 3%, desde 3 niños por mujer de media hace 20 años al 1, poco, 1,1, 1,2, 1,3. La inmigración, las mujeres inmigrantes, veo aquí seguramente alguna, tenía hasta 2, empezaba con tasas de 2 en los años 80. Pero ahora está en el mismo nivel, prácticamente el mismo nivel, un poquitín más, 1,6. Por lo tanto, se está produciendo el mismo fenómeno, esa incorporación de la mujer migrante al mundo del empleo que sostenía la tasa de natalidad y el sistema de bienestar, ahora está disminuyendo. Por lo tanto, se tienen los mismos problemas en la mujer, digamos, nativa, es decir, la mujer que nació en España, la mujer que es migrante, ¿no? Pues, pero sin duda es un hecho importantísimo que la mujer contribuye de una manera radical al crecimiento del Producto Interior Bruto. Se ve en gráficas perfectamente cómo esa incorporación hace que crezca de manera más que proporcional el Producto Interior Bruto. Especialmente en los últimos años, sobre todo del año 95. Y como antes os comentaba, hay dos países que, curiosamente, tienen un reflejo muy parecido, que son España y el Reino Unido. En cuanto a crecimiento, son los países que más sobresalen en ese crecimiento. Pero, sin embargo, la tasa de natalidad ha decrecido en España, mientras en el Reino Unido y en países nórdicos se ha mantenido. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Pues ha pasado que este proceso de feminización del trabajo y de proceso de feminización de la migración en estos países ha sido protegido. Y estos países se han dado un proceso de conciliación, porque al final la conciliación es voluntad, es cultura, como dice nuestra consejera, nuestra directora general, pero también es dinero. En estos países luego veremos que han puesto mucho dinero para que la mujer pueda conciliar, poniendo guarderías en las empresas, poniendo centros, un formato que es un centro de día para acoger a los bebés de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, porque pueden conciliar mujeres a lo mejor ejecutivas, pero una mujer que trabaja en un VIPS, por ejemplo, que hasta las 11 de la noche, ¿dónde deja al niño, no? Entonces, en este momento se puede decir que debido a este proceso de feminización y, por tanto, la maternidad se ha retrasado, esa maternidad se ha retrasado, ha hecho que España y que Europa esté fuera de mercado. Es decir, luego explicaré un poco más este punto. Estar fuera de mercado significa que países donde han invertido en maternidad y formación y donde la pirámide de la población hay mucha más juventud, son países donde en este momento, en los próximos años, alcanzarán el 60% del Producto Interior Bruto a nivel internacional. España y Europa están decreciendo y por eso la mayor parte de los problemas que tenemos es un problema demográfico. Básicamente las mujeres, a través del INE y otras encuestas, se dice que bueno, tienen menos hijos de los deseados y demás, siempre apuntan a dos razones. Primero, por el tema del trabajo y por razones económicas principalmente, ¿no? Pues todo este hecho hace que esta feminización del trabajo tenga efectos colaterales. Desde luego, a nivel social, pues reducción de la tasa de natalidad, en una situación límite donde eso implica luego un efecto económico, que tengamos que importar maternidad. España importa maternidad y, por tanto, se ha convertido en una commodity la maternidad, que luego explicaré. Luego que la mujer aumente su edad de maternidad hasta muy tarde, ¿no? Es decir, hasta por encima de los 30 años. Y eso genera que muchas veces, cuando quieres tener hijos, en la empresa ya estás fuera y cuando quieres no puedes tenerlo. Por lo tanto, tienes que adoptar. Y al adoptar, España se ha convertido en el segundo país del mundo de adopciones internacionales, después de Estados Unidos. Qué curioso, ¿eh? De los países que más ha crecido, más incorporación de la mujer al mundo del trabajo, más retraso en la maternidad, España es el segundo país en adopciones internacionales. Y también un fenómeno, y es que este proceso también ha venido pues, acompañado de la desestructuración de la familia. Esa desestructuración de la familia ha hecho que se generen muchos hogares monoparentales. Esos hogares monoparentales, que cuidan mucho ahora la Unión Europea gracias a unas medidas que hemos pedido y que está cuidando también las comunidades tan sensibles como la de Madrid, genera una vulnerabilidad, en principio, en la mujer, en términos de salud, porque se cuida menos, en términos de educación, es decir, lo que tiene que renunciar de cara al cuidado y de los bebés y demás, y eso genera que sea menos competitiva, menos
que haya una menos accesibilidad de la mujer que madre al mundo del trabajo, ¿no? También a nivel laboral, esta feminización lo que ha provocado es primeramente el doble empleo. Es decir, la mujer siempre ha tenido que trabajar 2 veces, en su casa y fuera de su casa. Y eso genera pues trastornos, estrés, ansiedad. Eso genera mucha de las asentismo laboral, que hay un coste que son 20.000 euros solamente en España, ese coste de asentismo laboral. ¿Por qué no metemos políticas, que ya estamos en camino, para que eso no ocurra, ¿no? Y sobre todo, un tema muy interesante, y es que se ha descubierto que la maternidad es un factor de exclusión laboral. Efectivamente, sobre todo hasta cuando el bebé tiene 3 años de vida. El bebé. Es decir, cuanto mayor vinculación tienes con el hijo, por lo tanto, tienes más problemas en el mundo laboral. Normalmente hay como 3 fases en ese proceso. Primero, cuando estás embarazada, la dificultad de incorporarte a un puesto de trabajo embarazada. Segundo, que no tendría, porque la legislación protege, pero es un hecho real que ocurre así. Cuando tenemos mujeres que, bueno, las últimas que han estado trabajando, además a nivel morfológico y fisiológico eres mucho más fuerte, eres capaz de levantar más peso, es decir, dependiendo también de cada caso, mujeres que hasta el día antes de dar a luz están trabajando y casi 2 días después vuelven otra vez a trabajar. Todo ese proceso genera una exclusión laboral, sobre todo hasta que el niño cumple 3 años. Por lo tanto, ya tenemos una de las primeras medidas, que es que en la medida en que hay conciliación, y en estos países nórdicos, que hay conciliación y que se ponen guarderías o centros infantiles donde se guardan estos niños de 0 a 3 años, hay una mayor incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Eso genera una penalización de la maternidad en la mujer que en términos reales puede llegar a suponer hasta el 50% de penalización, tanto en salarios como en accesibilidad a puestos de responsabilidad y demás. Incluso la mujer dice, bueno, es que no quiero llegar a esa responsabilidad, quiero dedicarme más al cuidado de mis hijos. De hecho, yo trabajo en el mundo de la empresa y lo he visto, ¿no? Y por otra parte, sin embargo, en el hombre hay una prima por paternidad. Ah, tú tienes 7 hijos, tú tal, pero te voy a hacer director general, ¿no? Es decir, esa dualidad es un problema que es así, ¿no? Es decir, que, esto que está provocando, pues ese defecto, esos efectos colaterales negativos de que de la mujer se retrasa la maternidad, tienes menos hijos de los deseados, es decir, que eso generas una quiebra del sistema, hace que sea un business, se haya convertido la maternidad en un business, ¿no? Van desde alquiler, tejido fetal, fecundación in vitro, adopciones internacionales. Al final es una mercancía que se compra, perdonad que hable así, que se compra y se vende. España es el segundo país del mundo en adopciones internacionales, importa el 16% de su maternidad, importa, esto es un concepto muy importante, pero sin embargo supone entre el 10 y el 50% del Producto Interior Bruto, como luego veremos. ¿Cuál es el valor de la maternidad, no? Se puede decir que después del negocio del petróleo, armas, oro, se puede convertir, es decir, el mundo occidental ha generado este hecho. Por lo tanto, hay que salvaguardar a la mujer de este hecho. La maternidad no puede estar supeditada a las reglas de mercado y, sobre todo, también al empleo. Hay que proteger, hay que defender. ¿Cuánto vale la maternidad? Pues en términos de alimentación, educación, salud, equilibrio de los hijos, delincuencia, fracaso escolar, etcétera. ¿Y cuánto vale la no maternidad en términos de gasto sanitario, patentes? Se ha demostrado que los países que más han invertido en formación y en maternidad, Israel, países nórdicos y demás, recuperan, es como un mono, tú recuperas al cabo del tiempo en términos, por ejemplo, de patentes. O sea, esos niños que son formados, que son educados de manera saludable, esa maternidad sostenible que han conseguido estos países genera, en términos de patentes, ser de los primeros a nivel mundial. De los primeros. Sin embargo, España, como no tiene hijos, entonces tiene que comprarlo todo, ¿no? Tiene que comprarlo todo. Entonces, es un tema importante. Por eso, pues se valora en distintos estudios. Nosotros valoramos que, efectivamente, la maternidad vale el 10% del Producto Interior Bruto, pero soporta el 50%. Hay otros estudios que hablan del 35% y del 40 y tantos %. Es decir, la maternidad es imposible. El hecho del embarazo, la maternidad, para un país debe ser un bien social, que debe ser protegido, alentado, cuidado, ¿no? Entonces, la maternidad tiene todas las condiciones de un recurso escaso. Muchas veces cuando el tema de las adopciones pues, se va a terceros países.
cumple las reglas de mercado. Y bueno, aquí pongo unos pequeños números para ilustrar, perdonad esta frivolidad, pero es un tema importante. ¿Cuánto cuesta la adopción en la Unión Europea y cuánto cuesta en Estados Unidos, ¿no? Y se ve que hay una serie de costes, es el doble en Estados Unidos, pero resulta que hay unos impuestos que se llaman impuestos sombra, que suponen hasta el 47%. ¿Esto qué significa? Igual que las gasolinas, que tienen un impuesto que bueno, pues supone hasta esa envergadura, que en el fondo cumple todos los requisitos de que la maternidad es un tema importante y que se puede convertir peligrosamente en una commodity. Por lo tanto, se debe defender. Se debe defender, la Declaración de Genoma Humano de la UNESCO defiende que el genoma humano, el bebé, debe ser protegido en derechos fundamentales como derecho de alimentación, derecho de educación, derecho de vivienda, derecho de higiene. Es decir, emana del mayor beneficio del menor, emana una serie de derechos fundamentales que subsidiariamente se deriven en la mujer. Por lo tanto, también la legislación europea, ahora actualmente, declara que se debe de proteger a la mujer embarazada por ser el mayor bien de ese menor, con alimentación, educación, higiene, vivienda, etc. Incluso ya hay intervenciones de bebés en el seno materno, luego a lo mejor se comenta, pero por lo tanto, ¿por qué no se ilustra o por qué no se declara un derecho de paciente al menor en el seno materno, incluso a la mujer, ¿no? Pero bueno, seguimos. ¿Cuándo empezó a trabajar la mujer? Siempre ha estado trabajando en la sombra. Las mujeres han trabajado siempre con un doble empleo. Y lo que pasa es que bueno, es más visible, hay estadísticas desde principios de siglo, ¿no? Y sobre todo porque cuando se les necesita. Y un caso muy característico es en Estados Unidos, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se lanzó una campaña masiva a los hombres para incorporarse a filas y a las mujeres para trabajar en empresas industriales. Eso se veía muy mal, incluso después, posteriormente, se veía de que eso implicaba que quitabas trabajo al hombre, ¿no? Pero apareció un We Can Do It, que me recuerda a... Entonces, no, es Rosy la Remochalacera, que es trabajadora ideal, leal, eficiente y patriota. Te necesitamos, ven a trabajar. Entonces aparecieron mujeres trabajando, y es curioso porque en comunicación está todo inventado. Parecía que el lema de Obama era como muy novedoso y demás. Bueno, ya eso se utilizó después de la depresión, se utilizó el We Can Do pues para captar a tantas mujeres para el mundo de trabajo. Pero bueno, eso provocó que bueno, pues por lo menos ya un cambio. España es curioso porque España también importa el We Can Do. Nosotros, ¿qué importamos? La bata. Es curioso porque yo recuerdo cuando voy y mi aprecio a la mujer gallega, a todas las mujeres, porque valéis más que el hombre, de verdad, ahora que, bueno, de verdad que valen más que los hombres en términos de responsabilidad de todo. Incluso la maternidad te hace más inteligente. Bueno, luego os comentaré si hay tiempo, ¿no? Pero es curioso porque España exporta también el Yes We Can, es decir, la mujer trabajadora en los campos que ves ahí, el hombre a lo mejor no lo ves tanto, pero... Y entonces, bajo un lema de bata por fuera, muller por dentro, no sé si conocéis el gallego o necesitáis traducir, pero que es bata por fuera, mujer por dentro, ha importado a países nórdicos el derecho a la bata. Entonces es divertidísimo, pero bueno, por lo menos exportamos esto, ¿no? Que es un hecho interesante. No os cuento un poco toda la historia de bueno, la incorporación de la mujer poco a poco al mundo desde los años 10, 30, pero sobre todo por la guerra. Pero sobre todo un tema importante, y sobre todo ahora, en los años 50, con posterioridad, es decir, la expansión después de las guerras, que originan las crisis, confiemos que esta crisis no origine ninguna, genera que las hijas y las nietas de las Rosis pues ya trabajen fuera del hogar, y sea necesario trabajar fuera del hogar. Pero un tema mucho más importante es que en la década de los 60 y de los 80, un tema importantísimo es que la mujer se incorpora a la universidad. Yo recuerdo además que yo trabajé en el Centro de Biología Molecular, soy un torpe biólogo, y allí nos superaban las mujeres en todo. O sea, en número, en inteligencia, en capacitación, aprobaban todos los exámenes, eran las primeras investigadoras. Yo me pude colar, pero vamos, tenemos un ejemplo radical. Por eso estáis mejor preparadas, tenéis mejor formación, y por tanto la maternidad no os puede relegar este hecho, ¿no?
Y por tanto, la tendencia general es a que la incorporación al mundo del empleo sea como está ocurriendo en Estados Unidos, no por ley, como ocurre en el modelo sueco, en el modelo europeo, que digamos, la incorporación de la mujer al mundo del empleo se realiza en base a cuotas y se ha conseguido que del 0, del 2, del 3 llegue al 40% la incorporación de la mujer. Nosotros no. Nosotros vamos más al modelo americano. El modelo americano es por el hecho de que la mujer es más eficaz, más evidente, más competitiva, se incorpora al mundo del empleo. Y los Estados Unidos, sobre todo a través de multinacionales, desde el año 70 están trabajando en este tema, ¿no? Se habla del techo de cristal, como sabéis, que es, bueno, pues a pesar de la capacidad de la mujer de conseguir empleo, pues su incapacidad por ese techo de cristal de que, bueno, tener que competir, tener que demostrar más. Pero hay un tema importante. Bueno, aquí os pongo puestos, personas que están en puestos de relevancia, según la revista Forbes, ¿no? Desde Merkel, que es la que más manda más que Sarkozy. Al final, los países se dominan por los complejos. Perdón, no sé si hay algún francés, es que manda, pero en el fondo manda Merkel más que Sarkozy. Y hay muchas mujeres que mandan el mundo, pero la verdad es que debería de haber más. Si el mundo estuviera lleno de mujeres gerenciando, pues sería distinto, ¿no? Y prueba de ello es que vamos hacia un mundo mejor porque aquí hay más representantes, ¿no? ¿Cuál es un poco el perfil? Es edad madura, el poder se mantiene, edad avanzada, académicamente muy preparada. Es curioso porque tiene mucha tenacidad y constancia, tenéis más tenacidad, más constancia, más preparación que el hombre. Sobre todo, sois más eficaces en términos de idiomas y, sobre todo, menos atadas por pensamiento grupal, con lo cual es mucho más interesante. Se puede evolucionar más con vosotras que con el hombre, que es más tribal, ¿no? Y eso, con lo largo del tiempo, pues si Dios quiere, eso tiene un reflejo en la incorporación cada vez más de la mujer, hará que España sea un país más, y el mundo sea un país más saludable y, sobre todo, una materia más sostenible. Aquí hay una serie de empresas, los americanos, que hacen encuestas en todo, pero KPMG se declara como la empresa como más, así, una de las mejores empresas donde las madres trabajan y demás. Luego veremos en qué consiste esos beneficios. Pero principalmente, digamos que hay dos modelos de conciliación. El modelo europeo, sueco, principalmente, donde tiene un modelo donde el 10% de la población está incorporado a un modelo social, es muy interesante, y el modelo americano, que es el modelo de cuotas. El modelo europeo ha exigido por legislación que la mujer esté en el mundo laboral, ¿no? Y el modelo, y bueno, más o menos lo ha conseguido, ¿no? Pero el modelo americano, que es muy interesante, ahí son lo que es la propia mujer, la capacidad de la mujer, es la que ha hecho poner sus cuotas en puestos de decisión, y en este momento el mundo americano, que bueno, pues a través de sus multinacionales ha puesto representantes de mujeres en todos los órganos de decisión. De hecho, se demuestra que las mayores empresas multinacionales que están a primer nivel tienen mayor representación de mujeres madres en sus órganos de decisión. Por lo tanto, eso es una tendencia que tiene que ir creciendo, ¿no? Modelo sueco. Me voy a centrar simplemente en el informe Harvard, que es muy interesante. Parece que está describiendo la situación española. El informe Harvard dice que al final la mujer siempre está sola, ¿no? La situación dice, la situación laboral, al final, ¿qué es lo que dice? Pues la mujer tiene que sacrificar con su mundo laboral, sobre todo en el mundo ejecutivo, en el mundo de las consultorías, en el mundo muy competitivo, tiene que sacrificar su maternidad, retrasa muchísimo su maternidad, casi hasta los 40 años o cercanos. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se encuentra en la calle porque le echan de trabajo y sin familia, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué tienen que trabajar, no? Por el elevado índice de paro femenino, la necesidad de tener dos sueldos, la precariedad en los empleos temporales. Hay que reconocer que la mujer, sobre todo, trabaja con mucha temporalidad. España, el 80-90% son pymes, y sobre todo la mujer trabaja en el mundo de las pymes. Y bueno, pues luego ellos tienen que demostrar muchísimo más que el hombre que vale, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tiene una serie de datos que el 50% de las familias están formadas por ejecutivos, no tienen hijos, frente al 10% de los hombres. En fin, una serie de datos donde te dan cuenta de que el hombre tiene una prima, la mujer tiene una penalización. Y al final te dicen que cuanto más éxito profesional disfruta la mujer, parece que hay una menos posibilidad de encontrar pareja, menos posibilidad de tener hijos.
y al final en la cima la mujer está sola. O sea, es muy complicado el mundo laboral para la mujer, ¿no? Bueno, básicamente lo que os quería comentar, pues me imagino, no sé si ya tengo que ir ya cerrando. Sí, me quedan 5 minutos, los 5 minutos de gloria. Bueno, pues... a ver, lo más interesante es, bueno, hay distintos informes que luego están a vuestra disposición sobre en qué, pues, distintas medidas de conciliación y demás. España es un país que, como ha crecido tantísimo y no ha acompañado esas medidas de conciliación, la mujer está muy sola, la mujer embarazada se ha sentido excluida del mundo laboral. Eso está corrigiendo. Desde luego hay voluntad política, hay voluntad también por parte de la Unión Europea. Lo que sí que es verdad es que hay dos hechos que son importantes, que es que los niños, efectivamente, y las mujeres que están en situación de familias monoparentales tienen más dificultad que las madres, ¿no?, en general, o que otros trabajadores para conciliar. Entonces, uno de los hechos importantes es que se debería de incorporar un elemento, y es el trabajador, una legislación que apoya al trabajador con cargas familiares. Porque en este momento el trabajo está definido para hombres y mujeres que no tienen cargas familiares, es decir, son los que realmente por eso. Entonces, deberíamos de definir este tema y, sobre todo, protegerlo, sobre todo con medidas de incentivación, ¿no? Entonces, por concluir en cuanto a, bueno, ventajas de la conciliación, ¿por qué la conciliación tiene sus ventajas? Pues porque cuando se ha implantado estas medidas de conciliación, la mujer, a lo mejor me equivocáis, en la retención del talento, a lo mejor tiene un talento extraordinario, aporta muchísimos valores que el hombre no tiene en el mundo de la empresa: creatividad, capacidad de innovación, capacidad de rapidez de reacción, en fin, una serie de temas. Y, desgraciadamente, esa retención de talento es muy difícil. Y a lo mejor muchas veces lo que va buscando es un ambiente donde se le considere como madre, ¿eh? Y entonces, pues, incluso a nivel de grandes empresas, esa retención de talento es menos costosa. Y simplemente, pues, consiste en arbitrar una serie de medidas. En las empresas donde se han realizado estas conciliaciones, se ha conseguido hasta un 30% más de éxito y de productividad. Con lo cual se demuestra que es realmente rentable y es realmente el hecho de incorporar rápidamente a la mujer, porque pone a estas empresas en los primeros puestos a nivel de multinacionales, los primeros puestos a nivel económico. Segundo, porque genera mayor productividad, y sobre todo porque la mujer es más fiel a la fidelidad de la mujer a la empresa es mucho más fiel que el hombre. ¿Cuáles son estas medidas de éxito en la conciliación? Pues jornadas flexibles, jornadas parciales, incluso crear un determinado tipo de adecuación de trabajo, de contrato para la mujer que está embarazada, que puede ser... España tiene una parcialidad muy pequeña en contratos parciales. Muchas mujeres piden una reducción de jornada. Cuando hay una reducción de jornada, inmediatamente es excluida del mundo laboral. Entonces, esa parcialidad, que en países como Dinamarca, además, llegan hasta el 50, 60, 70%, en España es un 10-12%. Por lo tanto, todavía podemos avanzar mucho en legislar, en regular y en proteger. Semana comprimida, eliminación de horas extraordinarias, guardería subvencionada. Es decir, se valora muchísimo. Mirar, España, en guarderías de 0 a 3 años, España llega al 3% que cubre las necesidades de los niños. En países como Dinamarca, el 70%. A partir de los 3 años sí que sube hasta el 80%. Pues es una de las primeras cosas que debemos de hacer. De 0 a 3 años, que sea cubierto, es, desde luego, gratuito, o bien financiado o cofinanciado, pero entre todos. En este sentido, pues bueno, aquí se hablan de otras medidas y demás: horarios flexibles, asesoramiento laboral, reducción de estrés. Claro, una mujer que es madre es una gestora del tiempo de sus hijos, de tal. O sea, cuando llega al trabajo no sabéis la cantidad de cosas, bueno, vosotras sabéis más que nadie la cantidad de cosas que habéis hecho antes que habéis llegado al trabajo, ¿no? Pues esa reducción de ese estrés, es decir, si la empresa la apoya, desde luego lo va a ganar, ¿no? Entonces, nosotros ya os daremos una serie de medidas donde hemos pedido que haya una ley de apoyo a la maternidad, que la mujer, que se reconozca si realmente es un valor el aporte de la maternidad al mundo del trabajo, como realmente está constatado, que se le genere un salario base maternal a través de un fondo social, que se genere a través de, igual que se paga una cantidad a sindicatos y demás, ¿por qué no a las madres, ¿no?
Es decir, una serie de medidas, incluso hablando con empresarios en Bruselas y aquí, muchos de ellos comentan, es que por la reducción por la baja de maternidad tan corta que hay, no me merece contratar a otra persona y demás, pues incluso la posibilidad de agrandar. Bueno, en Austria las bajas por maternidad son 5 años. Claro, en la ley de oferta y demanda, como no hay niños, dicen, por favor, os regalamos 5 años si me dais un niño. Entonces, fijaros hasta dónde llega, ¿no? Entonces, incluso nos comentan los empresarios, pues mira, me merece más la pena 2 años que se dedique a formar a su hijo, nosotros le pagamos, le garantizamos la reincorporación luego posteriormente, es decir, invierte su tiempo en este tema si lo desea personalmente, el tiempo que lo desea, y después es otra vez de nuevo incorporada, ¿no? Y entonces sí que me conviene, pero siempre y cuando la maternidad no sea un coste, y eso sí que es una asignatura pendiente para las autoridades administrativas que nos escuchan. Todos tenemos que aportar, es decir, la Administración también, porque las empresas, ante una mujer que está embarazada y otra que no está, eligen a la que no está, es decir, todos estamos. Entonces, para que no haya una discriminación, tiene que costar exactamente lo mismo, para retener ese talento. Entonces, bueno, pues simplemente ya para terminar, pues deciros que existen esas 80 medidas y que, bueno, afortunadamente esas medidas pues la ha acogido la Unión Europea, donde hay mucho apoyo al hogar monoparental, que el mayor bien del menor exige que la mujer subsidiariamente embarazada, madre, sea apoyada en términos de educación, formación, alimentación, vivienda, etcétera, en mano una serie de derechos, y que el mundo, la conciliación, se basa en cosas muy pequeñas pero muy importantes, pero sobre todo formación, cultura, pero también poner los medios como guarderías de 0 a 3, como un salario base maternal, que se reconozca ese trabajo que hace la mujer en el mundo también de la casa, de la educación de los hijos, porque ¿qué cuesta que un niño salga adelante sano? Los israelitas lo tenían muy claro. En los kibutz antiguamente quitaban a los niños de las madres y los educaban aparte. Empezaron a ver que tenían problemas de psicoafectivos, psiquiátricos y les costaba mucho más. Entonces, ahora en este momento les pegan las madres a los niños durante 2 años, se los pegan. Dice, tú no trabajas, pero después curras a lo bestia. ¿Es así? O sea, fijaros hasta el punto, el último congreso de psiquiatría que hubo. Por lo tanto, yo creo que podemos avanzar mucho. El mundo es vuestro, vosotras sois el futuro y vuestros hijos serán lo que seáis vosotras. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra de justicia es cuidaros, protegeros. Que no tengáis estrés, que esos niños nazcan sanos, nazcan saludables y, sobre todo, que crezcáis, porque el mundo va a crecer gracias y saldrá de esta crisis si realmente os protegemos, os cuidamos y se vuelve a valorar otra vez a la mujer embarazada. Muchísimas gracias, que sois las auténticas héroes de este camino. Gracias.